Nunca creí en esas historias románticas donde un solo beso podía cambiarlo todo. Cuando eres una madre soltera que pasa sus días enseñando letras y colores a niños pequeños, mientras intenta darle el mejor futuro posible a su propio hijo, no queda demasiado espacio para creer en cuentos de hadas. Pero aquella noche de Año Nuevo, en la terraza de un hotel de lujo en Madrid, mientras las luces de la ciudad brillaban bajo mis pies y el frío de diciembre acariciaba mi rostro, estaba a punto de descubrir que a veces la vida escribe historias mucho más inesperadas que cualquier novela. Lucía, estás preciosa. Mi hermana Clara apretó mi brazo mientras entrábamos al impresionante salón del Gran Hotel Castellana. Llevaba 3 años trabajando allí como coordinadora de eventos y era la primera vez que me convencía para asistir a una de sus exclusivas galas de Año Nuevo. Todavía no puedo creer que hayas aceptado ponerte el vestido que elegí. Miré el elegante vestido verde esmeralda que llevaba puesto. Hacía años que no me veía así. Como una mujer. No solo como una madre, una profesora o alguien que siempre tenía que ser fuerte. Mateo estará todo el fin de semana con mamá, respondí acomodándome el cabello. Y mi cita llegará a las 11. Pensé que por una vez podía intentar parecer alguien interesante. Clara sonrió. ¿El chico de la aplicación? Sí. Javier. Arquitecto, bueno, asesor financiero, creo. Saqué el móvil y revisé la pantalla. Nada. Ni llamadas. Ni mensajes. Esa mañana me había enviado otra foto. Cabello oscuro, ojos claros, elegante, bastante alto. En teoría debería ser fácil reconocerlo. Esto es emocionante, dijo Clara. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu última cita? 2 años. No añadí la verdadera razón. La última persona con la que había salido desapareció cuando descubrió que mi hijo Mateo tenía autismo. De repente decidió que no estaba preparado para una vida complicada. Como si mi pequeño fuera un problema. Como si el niño que me había enseñado a amar de una manera completamente diferente fuera una carga. El salón parecía sacado de una película. Grandes lámparas de cristal, música elegante, empresarios y familias importantes de Madrid conversando entre copas de champán. Yo estaba allí con un vestido hermoso, pero sintiéndome completamente fuera de lugar. Tengo que revisar la cocina, dijo Clara mirando su teléfono. Pero escúchame, la terraza superior tiene una de las mejores vistas de Madrid. Es perfecta para un beso de medianoche. Me guiñó un ojo y desapareció entre los invitados antes de que pudiera protestar. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Miré la entrada tantas veces que perdí la cuenta. A las 11:30, Javier todavía no había aparecido. Ningún mensaje. Ninguna explicación. Sentí esa vieja sensación conocida. El rechazo. Aunque nunca nos habíamos visto realmente, dolía. Olvídate de él, murmuré para mí misma terminando mi copa. Al menos disfruta del vestido. Subí a la terraza que Clara me había recomendado. El aire frío golpeó mis mejillas y fue un alivio después del calor del salón. Madrid estaba debajo de mí como un océano de luces. Durante unos segundos solo respiré. Hasta que vi una figura al otro extremo de la terraza. Un hombre alto. Cabello oscuro. Traje elegante. La altura correcta. Mi corazón se aceleró. Javier había venido después de todo. Caminé hacia él intentando parecer tranquila. Empezaba a pensar que me habías dejado plantada. El hombre se giró. Incluso con poca luz pude notar su mirada intensa, su mandíbula marcada y una presencia que imponía sin necesidad de decir nada. Perdona por hacerte esperar. Su voz era más profunda de lo que esperaba. Había algo en ella, una seguridad tranquila que hizo que me olvidara por un momento del frío. Quizás la noche no estaba perdida. Bueno, estás aquí ahora, dije acercándome. Y quedan exactamente 7 minutos para medianoche.
Me observó con una expresión que no pude descifrar. 7 minutos pueden cambiar muchas cosas. Sonreí. Esa es la idea, ¿no? Por eso todos hablan tanto de los besos de Año Nuevo. Nuevos comienzos y todo eso. ¿Crees en los nuevos comienzos? Pensé un momento. Tengo que hacerlo. Soy profesora infantil. Cada septiembre es un nuevo comienzo para muchos niños pequeños que todavía creen que el pegamento puede ser comida. Por primera vez sonrió. Y algo dentro de mí reaccionó. Una sensación que hacía mucho tiempo no sentía. Eso parece una gran responsabilidad, dijo. La mejor clase de responsabilidad. Miré el móvil. 4 minutos. ¿Vamos a hacer la cuenta atrás o eso es demasiado cursi? Él negó ligeramente con una sonrisa. Creo que nunca he esperado la medianoche con alguien como tú. ¿Alguien como yo? Alguien real. Esa palabra me sorprendió. Real. En mi mundo de cuentas por pagar, terapias de Mateo y días agotadores, ser real simplemente significaba sobrevivir. Pero la forma en que él lo dijo hacía que pareciera algo valioso. 3 minutos. Creo que deberías saber algo más sobre ti, dije. Además de lo de asesor financiero. ¿Qué haces cuando no estás trabajando con números? Por un instante dudó. Colecciono discos antiguos. Sobre todo jazz. Y cuando tengo tiempo, restauro coches clásicos. ¿De verdad? Me sorprendió. Había imaginado otra cosa. Pero entonces entendí que quizá ese era el punto. Dejar que alguien te sorprendiera. Sí, respondió suavemente. A veces las sorpresas son la mejor parte. 2 minutos. La puerta de la terraza se abrió y un grupo de invitados salió riendo para esperar los fuegos artificiales. Sin pensarlo, ambos nos alejamos un poco del ruido. Ahora estábamos mucho más cerca. Demasiado cerca. Me alegra que hayas venido, susurré. De cerca podía ver detalles que antes no había notado. La profundidad de sus ojos. La ligera sombra de barba. Era incluso más atractivo que en la foto. Lo cual parecía imposible. A mí también, respondió. 1 minuto. Desde dentro comenzó la cuenta atrás. 59. 58. 57. Respiré nerviosa. Normalmente no hago estas cosas. Él me miró. ¿Qué cosas? Citas con desconocidos. Mi hermana me convenció de volver a intentarlo. Pero soy horrible para esto. Hablo demasiado cuando estoy nerviosa y... Me detuve. Pero necesitaba decirlo. Tengo un hijo de 4 años. Mateo. Tiene autismo. Y es el niño más maravilloso del mundo. Pero para muchos hombres eso es una razón para marcharse, así que debería decirlo ahora antes de que... Su mano tocó suavemente mi rostro, deteniendo mis palabras. No hablas demasiado, Lucía. Me quedé inmóvil. Eres sincera. Y cualquier hombre que vea a tu hijo como un problema, es un idiota. 30 segundos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que podía escucharlo. Eso es algo demasiado perfecto para decir justo antes de medianoche. Me miró de una manera que nadie me había mirado en años. Quizá mereces algo perfecto. 20 segundos. La gente empezó a gritar la cuenta atrás. Mis manos tocaron su chaqueta. Su pulgar acarició mi mejilla. Y por primera vez en mucho tiempo olvidé mis miedos. Olvidé la soledad. Olvidé que había pasado años pensando que el amor ya no era para mí. 10. 9. 8. Feliz año nuevo, susurré. 7. 6. 5. Feliz año nuevo, Lucía. 4. 3. 2. 1.
Madrid explotó en luces y celebraciones. Pero yo apenas escuché nada. Porque en ese instante sus labios tocaron los míos. Y aquel beso cambió todo lo que yo creía saber sobre los finales y los nuevos comienzos. El beso comenzó suave. Como si los dos tuviéramos miedo de romper algo. Pero después de unos segundos cambió. Había algo en aquella forma de abrazarme, en la manera en que sus dedos se perdieron entre mi cabello, como si durante años hubiera estado esperando exactamente ese momento. Sabía a whisky y menta. Y cuando me acercó un poco más a él, una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida volvió a despertar. Por unos segundos no fui la madre cansada que siempre tenía que solucionar todo. No fui la profesora que sonreía aunque estuviera agotada. Solo fui Lucía. Una mujer en una terraza de Madrid, besando a un hombre que me hacía sentir que todavía podían pasar cosas bonitas. Cuando finalmente nos separamos, ambos intentábamos recuperar el aire. La mayoría de invitados ya habían vuelto al interior. Los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo sobre la ciudad, pintando su rostro con destellos dorados. Eso fue. No encontré las palabras. Él sonrió ligeramente. Algo que merecía la espera. Solté una pequeña risa, todavía sintiéndome como si estuviera dentro de un sueño. Ni siquiera sé tu apellido. Probablemente deberías saberlo después de besar así a alguien. Pero entonces algo cambió en su mirada. Una pequeña sombra apareció en sus ojos. Como si hubiera algo que no me había dicho. Lucía. La voz de Clara rompió el momento. Me giré y la vi entrando rápidamente en la terraza con el móvil en la mano. Su rostro estaba pálido. Lucía, tienes que venir conmigo ahora. Toda la felicidad desapareció en un segundo. ¿Qué pasa? Clara tragó saliva. Es Mateo. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué pasó? Mamá llamó. Los fuegos artificiales fueron demasiado para él. Tuvo una crisis fuerte. Está bien, pero están en urgencias. Se golpeó la cabeza durante el episodio. El frío recorrió todo mi cuerpo. Mi hijo. Mi pequeño. Tengo que irme. Me giré hacia el hombre frente a mí, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Mi abrigo. Mi coche. El hospital. Mateo. Lo siento. Tengo que. Ve. No dudó ni un segundo. Tu hijo es lo primero. Aquellas palabras se quedaron conmigo incluso mientras Clara me llevaba hacia la salida. Te llamaré, dije mirando atrás. Pero ni siquiera estaba segura de que me hubiera escuchado. En el ascensor, Clara intentaba explicarme todo. Es una pequeña conmoción. Solo quieren observarlo esta noche. Está preguntando por ti. Cada palabra era como un golpe. No debería haber salido. No debería haber dejado a Mateo. ¿Qué clase de madre estaba en una fiesta mientras su hijo la necesitaba? Lucía. Clara me miró seriamente. No hagas eso. ¿Qué? Culparte. Mateo tiene momentos difíciles. Eso no significa que tengas prohibido vivir. Pero era imposible no sentirlo. Mientras corría por el aparcamiento del hotel con aquel vestido elegante que ya no importaba, sentía que la vida me estaba recordando cuál era mi lugar. Tal vez no estaba hecha para noches mágicas. Ni para besos de medianoche. Ni para hombres que me miraban como si yo fuera especial. No me di cuenta hasta llegar casi al hospital. Nunca le pedí su número. Nunca supe su apellido. Ni siquiera sabía realmente quién era. Aquel beso perfecto había terminado como una extraña versión de Cenicienta. Solo que en lugar de dejar un zapato de cristal, había dejado atrás una posibilidad. Mateo estaba dormido cuando llegué. Tenía una pequeña venda en la frente y su manta favorita cubriéndolo. Mi madre parecía agotada. Y de repente todo el peso de ser madre soltera volvió a caer sobre mis hombros.
Lo siento mucho, cariño, dijo ella. Los fuegos artificiales fueron demasiado. Empezó a alterarse y antes de que pudiera ayudarlo. No es tu culpa. Besé la frente de Mateo. Ese olor familiar a mi niño hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. No debería haberme ido. Mi madre acarició mi brazo. Tienes derecho a tener una vida, Lucía. Pero mirando a mi hijo dormir, no estaba segura. Quizá algunas personas no estaban destinadas a nuevos comienzos. Quizá algunas personas estaban destinadas simplemente a cuidar de quienes las necesitaban. Pasé el primer día del año en el hospital viendo dormir a Mateo. Y reproduciendo aquel beso en mi cabeza una y otra vez como una película que nunca volvería a ver. Cuando finalmente volvimos a casa, parecía algo que le había pasado a otra persona. A una mujer que llevaba vestidos elegantes. Que besaba desconocidos en terrazas. Una mujer que no era yo. El lunes por la mañana llegó como una dosis brutal de realidad. Mateo ya estaba mucho mejor, con esa capacidad increíble que tenía para recuperarse. Pero yo funcionaba con 2 horas de sueño y demasiado café. El beso de Año Nuevo quedó guardado mentalmente en la carpeta de errores hermosos que nunca volverán a pasar. Justo al lado de haber elegido ser profesora en vez de estudiar algo que realmente pagara bien. Bora del círculo, pequeños. Miré a mis alumnos intentando recordar cómo comportarse después de las vacaciones. ¿Quién quiere contar qué hizo en Año Nuevo? Una niña levantó la mano inmediatamente. Mi mamá besó a mi papá a medianoche y fue muy raro. Todos se rieron. Yo intenté sonreír. Pero mi mente decidió traicionarme. Whisky. Menta. Sus manos. Su mirada. No. No iba a pensar en eso. Al mediodía había conseguido pasar casi 20 minutos completos sin recordarlo. Un récord. Clara me había enviado varios mensajes preguntando detalles. Pero la estaba evitando. ¿Qué podía decirle? Besé a un hombre pensando que era mi cita, mi hijo acabó en urgencias y nunca conseguí su contacto. Fin de la historia. Excepto que mis labios parecían no estar de acuerdo. Porque todavía recordaban aquel beso. Y eso empezaba a ser un problema. Señorita Herrera. Mi asistente apareció en la puerta del aula. Tu hermana está aquí. Dice que es importante. Clara entró detrás de ella. Pero esta vez no tenía su típica sonrisa. Parecía nerviosa. Tenemos que hablar. Miré a mis alumnos dibujando tranquilamente. Bueno. La mitad estaba dibujando. La otra mitad probablemente intentando comerse los colores. No puede esperar. Clara negó. Javier nunca apareció. Tardé unos segundos en entender. ¿Qué? Tu cita de la aplicación. Javier. Revisé las cámaras del hotel porque algo no me cuadraba. Me enseñó el móvil. Él nunca entró esa noche. Sentí como mi corazón empezaba a acelerarse. Lucía. Clara me mostró una imagen. Este es Javier, ¿verdad? Miré la pantalla. Un hombre normal. Cabello castaño. Sonrisa amable. Nada que ver con el hombre que había besado. Nada. Dios mío. Mi voz salió casi como un susurro. Entonces. Clara me miró. ¿A quién besaste en esa terraza? Mi mente volvió rápidamente a aquella noche. La voz. La seguridad con la que hablaba. El traje que claramente no era de alguien común. La manera en que evitó responder cuando pregunté demasiado sobre él. Entonces entendí algo. Él nunca dijo que era Javier. Yo simplemente lo asumí. Lucía, dijo Clara lentamente. Besaste a un completo desconocido en Año Nuevo. Miré alrededor asegurándome de que mis alumnos seguían ocupados. Sí, gracias, Clara. Ya me di cuenta.
¿Y qué vas a hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Poner carteles por Madrid diciendo busco al hombre misterioso que besé a medianoche? Ella no respondió. Solo levantó el móvil otra vez. Podrías empezar respondiendo a las rosas que llegaron esta mañana al hotel. Me quedé inmóvil. ¿Qué rosas? Clara deslizó la pantalla y apareció una enorme colección de rosas blancas. Elegantes. Perfectas. Demasiado perfectas. Había una pequeña tarjeta. La letra era impecable. No sé tu apellido, pero no puedo dejar de pensar en ti. Solo estaba firmada con una inicial. A. Mi corazón hizo algo estúpido. Algo peligroso. Esperanza. ¿Cómo sabía dónde mandarlas? Porque aparentemente sabe quién soy. Clara bajó la voz. Pregunté un poco por el hotel. La miré. Clara. Creo que besaste a Alejandro Valcárcel. El nombre no significó nada para mí. ¿Debería saber quién es? Mi hermana me miró como si hubiera dicho la mayor tontería del mundo. ¿Estás hablando en serio? No respondí. Alejandro Valcárcel. De la familia Valcárcel. Hoteles, inversiones, propiedades por toda España. Sentí que el suelo se movía. ¿Qué? Lucía, su familia lleva generaciones formando parte de la élite de Madrid. Son discretos, casi nunca aparecen en público. Pero ese hotel. Señaló la foto. Ese hotel es suyo. Me dejé caer lentamente en una pequeña silla infantil. La silla hizo un ruido preocupante bajo mi peso. Eso no tiene sentido. Pues tiene bastante sentido. Me dijo que trabajaba con finanzas. Clara levantó una ceja. Técnicamente no mintió. Maneja finanzas. Las suyas. Las de sus empresas. Las de un imperio entero. Negué con la cabeza. No. Esto era demasiado absurdo. Yo era una profesora infantil. Vivía en un pequeño apartamento con mi hijo. Mi mayor preocupación era llegar a final de mes y pagar las terapias de Mateo. Ese hombre pertenecía a otro universo. ¿Quiere verte otra vez?, dijo Clara suavemente. No. Lucía. No. Miré otra vez la foto de las rosas. Un hombre así no busca una vida como la mía. ¿Una vida como la tuya? Complicada. La palabra salió antes de que pudiera detenerla. Y la odié inmediatamente. Porque era exactamente la palabra que otros habían usado contra Mateo. Suspiré. Ya sabes lo que quiero decir. Tengo responsabilidades. Tengo un hijo que necesita rutinas, terapias, paciencia. No puedo jugar a vivir una fantasía con alguien que cuando vea la realidad va a desaparecer. Clara se acercó. ¿Y si no desaparece? No respondí. Porque esa posibilidad daba más miedo que cualquier otra. Durante días no hice nada. El martes ignoré el número que Clara había guardado en mi móvil. El miércoles me convencí de que aquel beso había sido simplemente una casualidad hermosa. Un momento perfecto que era mejor dejar intacto. Como una estrella fugaz. Algo que ves una vez. Algo que no intentas atrapar. Pero el jueves por la tarde todo cambió. Mateo acababa de terminar su sesión de terapia ocupacional. Había tenido un día increíble. Había conseguido ejercicios nuevos con sus manos y estaba tan orgullosa de él que salimos del centro sonriendo. Entramos al ascensor con otras personas. Las puertas estaban a punto de cerrarse cuando una mano apareció deteniéndolas. El hombre entró. Traje gris oscuro. Cabello negro. Esa mirada que llevaba días intentando olvidar. Alejandro Valcárcel. Se quedó tan sorprendido como yo. Lucía. Mi nombre sonó diferente en su voz. Como si realmente se alegrara de decirlo. Hola.
Y aparentemente esa era la única palabra que mi cerebro recordaba. Mateo se acercó más a mí. Sentí su pequeña mano apretando la mía. Conocía esa señal. Demasiadas personas. Un espacio demasiado pequeño. Demasiados estímulos. El ascensor empezó a moverse. Su respiración cambió. Tranquilo, cariño, susurré. Solo son unos segundos. Pero sabía que no era tan sencillo. Su otra mano comenzó a moverse rápidamente. La señal de que estaba llegando a su límite. Las otras personas en el ascensor comenzaron a mirarnos incómodas. Y yo sentí esa vieja sensación. Querer desaparecer. Entonces Alejandro habló. Disculpen. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad natural. ¿Les importaría bajar aquí y tomar las escaleras? Solo son 2 pisos. No sé cómo lo hizo. Pero nadie discutió. Un momento después estábamos solos. Él pulsó el botón de parada. El ascensor se detuvo. Lo miré sorprendida. ¿Qué haces? Darle espacio. Alejandro se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Mateo. Pero no intentó tocarlo. No intentó obligarlo a mirarlo. Solo estuvo ahí. Mateo, ¿verdad? Mi hijo no respondió. Entonces Alejandro empezó a tararear. Una melodía suave. Sin palabras. Solo música. Al principio no entendí. Después reconocí algo clásico. Quizá Vivaldi. Y entonces ocurrió algo increíble. La respiración de Mateo empezó a calmarse. Sus manos dejaron de moverse tan rápido. Alejandro siguió con aquella melodía tranquila. Como si estuviera construyendo un puente invisible. Y entonces. Mateo respondió. Tarareó unas notas. Pocas. Pero suficientes para dejarme sin palabras. Mi hijo casi nunca interactuaba con desconocidos. Nunca tan rápido. Tiene autismo, dije suavemente, aunque era evidente. Los lugares cerrados y llenos de gente pueden ser difíciles para él. Alejandro no apartó la atención de Mateo. Lo entiendo. Hubo una pausa. Mi primo pequeño Diego también tiene autismo. La música siempre le ayudó. Nos quedamos allí unos minutos. Entre 2 pisos. Un millonario que podía estar en cualquier lugar del mundo. Y mi hijo. Compartiendo una canción. Finalmente Mateo relajó los hombros. ¿Mejor? Preguntó Alejandro. Mateo no habló. Pero asintió. Un pequeño movimiento. Para cualquiera no significaría nada. Para mí significaba todo. Alejandro volvió a activar el ascensor. Mientras bajábamos me miró. Esperaba encontrarte otra vez. Sonreí débilmente. Yo no esperaba encontrarte nunca. La puerta se abrió. Pero ninguno se movió durante un segundo. ¿Tomarías un café conmigo? La pregunta salió más nerviosa de lo que esperaba de alguien como él. O un té. O simplemente hablar. Lo que sea que encaje en tu vida. Mi cabeza decía que era una mala idea. Pero mi corazón recordaba la terraza. Salgo del colegio a las 3, respondí. Miré a Mateo. Pero él viene conmigo. Alejandro respondió inmediatamente. Por supuesto que viene. Como si nunca hubiera existido otra opción. Y esa respuesta. Fue la primera vez que realmente me dio miedo enamorarme de él. Hay una cafetería a 2 calles de aquí, dijo Alejandro. Tiene una sala adaptada para niños con sensibilidad sensorial. Llamé ayer por si tenía la suerte de encontrarte. Me quedé mirándolo. ¿Llamaste antes de saber siquiera si volverías a verme? Él bajó la mirada unos segundos, casi como si por primera vez desde que lo conocía se sintiera vulnerable. Sí. ¿Por qué?
La pregunta salió sola. ¿Por qué harías todo esto por una mujer a la que besaste una sola vez por accidente? Alejandro me miró con esos ojos que parecían ver demasiado. Porque no fue un accidente, Lucía. Guardó silencio un momento. Fue lo primero real que me ha pasado en muchos años. Y quería saber si podía volver a sentirlo. Mateo tiró suavemente de mi mano. Era su manera de decirme que estaba listo para irse. Tenía unos segundos para tomar una decisión que parecía mucho más grande que aceptar un café. Sábado, dije finalmente. A las 2. Su expresión cambió. Como si hubiera estado conteniendo la respiración. Pero si Mateo se siente incómodo, nos vamos inmediatamente. Sin preguntas. Sin preguntas, prometió. Además, no tienes mi número. Sacó su móvil y me lo entregó. La pantalla ya estaba abierta en un nuevo contacto. Escribí mi información intentando ignorar que mis manos temblaban ligeramente. Cuando se lo devolví, nuestros dedos se tocaron. Y esa misma electricidad de año nuevo apareció otra vez. Por la forma en que respiró, supe que él también la sintió. Salí del edificio con Mateo tomado de mi mano y la mirada de Alejandro siguiéndonos. ¿Qué acababa de aceptar? El sábado llegó acompañado de 3 cambios de ropa, demasiados nervios y Mateo preguntándome aproximadamente 20 veces por qué me estaba arreglando. El simple hecho de que mi hijo notara algo diferente decía mucho sobre lo rutinaria que se había vuelto mi vida. Vamos a ver a un amigo, le expliqué mientras intentaba maquillarme sin parecer a alguien completamente diferente. ¿Recuerdas al hombre del ascensor? Alejandro. Mateo respondió tarareando unas notas. La melodía que Alejandro había usado. Sonreí. La memoria musical de mi hijo era increíble. A veces las canciones se quedaban con él mucho más fácilmente que las palabras. Sí, cariño. Exactamente. Vamos a merendar con él. Merienda. Su rostro se iluminó. Al menos uno de nosotros no estaba muerto de nervios. La cafetería se llamaba Armonía Madrid. Y en cuanto entré entendí por qué Alejandro la había elegido. No era silenciosa de una forma incómoda. Era tranquila. La música era suave. Los colores cálidos. Pero lo más especial estaba detrás de una pared de cristal. Una sala sensorial. Con auriculares, juguetes especiales, una pequeña zona de movimiento y luces diseñadas para no molestar. Alejandro ya estaba allí. Cuando nos vio, se levantó. Esta vez no llevaba traje. Solo unos pantalones oscuros y un jersey azul que hacía que sus ojos destacaran aún más. Era injusto. Probablemente cualquier cosa le quedaba bien. Lucía. Sonrió. Después miró a mi hijo. Hola, Mateo. Gracias por venir. Mateo no respondió. Sus ojos estaban completamente concentrados en la sala. Yo había aprendido hacía mucho tiempo a no obligarlo a mirar a las personas ni a seguir reglas sociales que para él eran difíciles. Alejandro pareció entenderlo. Hay un teclado allí dentro. Mateo levantó la cabeza. Tiene un sonido bastante bueno. ¿Quieres verlo? Mi hijo soltó mi mano. Y antes de que pudiera procesarlo, estaba caminando hacia la sala con Alejandro a su lado. Sin tocarlo. Sin presionarlo. Simplemente acompañándolo. Lo seguí sintiendo algo extraño en el pecho. El teclado no era un juguete. Era un piano digital de verdad. Alejandro se sentó y comenzó a tocar la misma melodía del ascensor. Mateo se acercó. Luego se sentó junto a él. Más cerca de lo que normalmente aceptaba con cualquier desconocido. ¿Quieres probar? Alejandro se movió para darle espacio. Los pequeños dedos de Mateo encontraron las teclas. Al principio fueron notas separadas. Luego algo más. Alejandro empezó a acompañarlo suavemente.
Y de repente no parecía un niño tocando sin sentido. Parecía una conversación. Una conversación sin palabras. Una que mi hijo podía tener. Me quedé allí con mi café enfriándose entre las manos. Viendo al hombre más inesperado del mundo entender a mi hijo de una manera que muchos nunca habían intentado. Y sentí algo abrirse dentro de mí. Algo peligroso. Esperanza. Tiene mucho talento, dijo Alejandro después de un rato. ¿Ha tomado clases? No podemos permitirnos. Me detuve. No quería decir eso. Pero él no hizo ningún comentario incómodo. No mostró lástima. Solo escuchó. No, continué. Pero ama la música. Su terapeuta la usa a veces. Alejandro asintió. Diego, mi primo, tuvo muchos problemas para comunicarse cuando era pequeño. Pero dale un instrumento y puede contarte todo. Miró a Mateo. La música también es un idioma. Nos sentamos en una mesa desde donde podía ver a mi hijo jugando. Había algo que necesitaba decir. Tengo que ser sincera contigo. Alejandro me miró. Siempre. Rodeé mi taza con ambas manos. Todavía no entiendo qué buscas conmigo. Frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Mírate, Alejandro. Solté una pequeña risa nerviosa. Vienes de una de las familias más importantes de Madrid. Tienes hoteles, empresas, una vida que ni siquiera puedo imaginar. Miré hacia Mateo. Yo soy una profesora que vive en un apartamento pequeño y que mira el precio antes de comprar cualquier cosa. Respiré. Somos de mundos diferentes. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. ¿De verdad crees que el dinero define el mundo de una persona? Creo que cuando tienes mucho, es fácil olvidar cómo vive la gente que no lo tiene. No se defendió. No se molestó. Solo asintió. Es una respuesta justa. Luego se inclinó un poco hacia mí. Pero todavía no sé casi nada de ti, Lucía Herrera. Sonreí al escuchar mi apellido en su voz. No sé qué libros lees. No sé qué soñabas cuando eras pequeña. No sé qué cosas te hacen reír hasta quedarte sin aire. Pausa. Esas diferencias me parecen mucho más importantes que una cuenta bancaria. Y por primera vez pensé algo que me asustó. Quizá Alejandro Valcárcel no quería llevarme a su mundo. Quizá estaba intentando entrar en el mío, Herrera, dije finalmente. Alejandro levantó la mirada. ¿Qué? Mi apellido. Lucía Herrera. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Como si acabara de recibir algo importante. Algo que no podía comprarse. Lucía Herrera, repitió suavemente. No sabía por qué, pero escuchar mi nombre completo en su voz hizo que algo dentro de mí se moviera. Estudié educación infantil porque siempre quise ayudar a niños que veían el mundo de una manera diferente, continué. Antes incluso de saber que tendría un hijo como Mateo. Miré hacia la sala donde mi pequeño seguía explorando los sonidos del teclado. Mi sueño ahora es simple. Ahorrar suficiente para darle mejores oportunidades. Quizá algún día una casa pequeña con jardín donde pueda correr sin que nadie lo juzgue. Me encogí de hombros. Leo novelas románticas porque la vida real ya tiene suficientes problemas. No soy una persona de mañanas y Mateo consigue hacerme reír incluso en mis peores días. Alejandro me miraba sin apartar los ojos. Ahí está. ¿Ahí está qué? Ahora sí estamos en el mismo mundo. Fruncí el ceño. Él sonrió. El mundo donde las personas tienen nombres, sueños, miedos y cosas por las que luchar. No sabía qué responder. Porque sonaba demasiado fácil. Y nada en mi vida había sido fácil. Lo haces parecer sencillo. Quizá podría serlo. Pero entonces su expresión cambió. Como si recordara algo. Aunque tengo que ser honesto contigo también.
Me preparé. Había aprendido que después de esa frase casi nunca venía algo bueno. Mi familia tiene ciertas expectativas. Suspiró. Esperan que algún día me case con alguien de nuestro círculo. Alguien que entienda las reglas, los compromisos, la imagen que creen que debo mantener. Bajó la mirada. He pasado muchos años intentando ser exactamente lo que todos esperaban de mí. Silencio. Y estoy cansado. Por primera vez no vi al hombre poderoso de los hoteles. Vi a alguien atrapado. Igual que yo. Solo que en una jaula más bonita. Alejandro. Ese beso de Año Nuevo, continuó, fue la primera decisión que tomé en años simplemente porque quería hacerla. Sus palabras quedaron entre nosotros. ¿Y ahora qué quieres? La pregunta salió casi en un susurro. Me miró. Quiero saber si fue real. Pausa. Si tú sentiste lo mismo que yo. Su mano se acercó a la mía sobre la mesa. No la tomó. Solo la dejó allí. Dándome la opción. Quiero conocer a la mujer que habla demasiado cuando está nerviosa y que tiene un hijo de 4 años absolutamente increíble. Recordaba mis palabras. Incluso las que dije cuando estaba asustada. Incluso las que pensé que no importaban. Lo sentí, admití. Sus ojos cambiaron. Pero sentir algo y construir algo son dos cosas diferentes. Respiré profundo. Tengo responsabilidades, Alejandro. Mateo siempre será primero. No puedo salir con alguien por diversión ni jugar a ver qué pasa. Miré hacia mi hijo. Mi vida es complicada. Alejandro soltó una pequeña risa. No burlona. Triste. ¿Y crees que la mía no? Lo miré. Lucía, tengo empresas con cientos de empleados. Una familia que cree que sabe lo que es mejor para mi futuro. Reuniones donde todos quieren algo de mí. Su voz bajó. Paso tanto tiempo administrando una vida perfecta que a veces olvido vivirla. Aquella sinceridad me dejó sin argumentos. Tu vida puede parecer complicada. Miró alrededor. Pero la mía muchas veces se siente vacía. Por primera vez entendí algo. La soledad no siempre vive en apartamentos pequeños. A veces también vive en mansiones enormes. Entonces, ¿qué estás proponiendo exactamente? Alejandro sonrió. Que lo descubramos despacio. Finalmente sus dedos tocaron los míos. A tu ritmo. Al ritmo de Mateo. Mi corazón empezó a acelerarse. No quiero cambiar tu vida, Lucía. Pausa. Solo quiero saber si hay un lugar en ella para alguien que quiere quedarse. Antes de que pudiera responder, Mateo saltó desde una pequeña estructura de juegos y cayó sobre los cojines con una risa enorme. Varias personas miraron. Con esa expresión que conocía demasiado bien. Una mezcla entre incomodidad y juicio. Pero Alejandro solo sonrió. Tiene buena energía. Lo miré sorprendida. ¿Le gustan los parques de trampolines? Le encantan. Sonreí. Pero casi nunca vamos. Suelen tener demasiada música y demasiada gente. Hay un sitio fuera del centro de Madrid que tiene horarios especiales para niños con sensibilidad sensorial. Diego va algunas veces. Me quedé mirándolo. Este hombre recordaba detalles. Buscaba soluciones. No veía problemas donde otros siempre los habían visto. Y eso era exactamente lo que más miedo me daba. Tengo miedo. La sinceridad salió antes de poder esconderla. Alejandro no respondió inmediatamente. Esperó. Tengo miedo de querer esto y que salga mal. Miré a Mateo. Tengo miedo de que él se encariñe contigo. Mateo no conecta fácilmente con las personas. Si llegas a ser importante para él y después desapareces. No pude terminar. Alejandro apretó ligeramente mi mano. No quiero hacerle daño.
Nadie quiere hacerlo al principio. Eso era lo difícil. La gente no siempre se marchaba porque fuera mala. A veces simplemente descubría que nuestra vida era demasiado. Tienes razón. Su respuesta me sorprendió. No puedo prometer que nunca tendré miedo. No puedo prometer que todo será perfecto. Me miró fijamente. Pero puedo prometer ser honesto. Decirte cuando algo sea difícil. Intentarlo cada día hasta que tú me pidas que deje de hacerlo. Miró a Mateo. Después a mí. Si entro en tu vida, Lucía, entro de verdad. Silencio. No sé hacerlo de otra manera. Mateo vino hasta mí y apoyó su cabeza sobre mis piernas. Cansado. Tranquilo. Tarareando la melodía de Vivaldi que Alejandro le había enseñado. Una canción. Un puente. Una posibilidad. Entrar de verdad da miedo, susurré. Alejandro sonrió. Las cosas importantes casi siempre dan miedo. Y en ese momento lo vi. No al millonario. No al heredero Valcárcel. Solo a un hombre que también estaba buscando un lugar donde pertenecer. Está bien, dije finalmente. Sus ojos brillaron. ¿Está bien? Domingo. El parque de trampolines. Sonrió. Domingo. Levanté un dedo. Pero voy con mi propio coche. Y si Mateo se siente mal, nos vamos. Trato hecho. Nos quedamos una hora más hablando. De cosas pequeñas. De cosas importantes. De todo. Y por primera vez en mucho tiempo. No tuve ganas de escapar. Cuando llegó el momento de irnos, Alejandro nos acompañó hasta el coche. Mi coche. Un vehículo de varios años, con una silla infantil instalada permanentemente en la parte trasera y pequeños juguetes de Mateo ocupando más espacio del que me gustaría admitir. Al lado de los coches de lujo que solían rodear a Alejandro, el mío parecía fuera de lugar. Igual que yo. Bueno, este es mi coche, dije sin saber por qué sentí la necesidad de justificarlo. Alejandro lo observó con total naturalidad. Me gusta. Lo miré. No tienes que mentir. No estoy mintiendo. Sonrió. Es práctico. Seguro. Tiene espacio suficiente para todo lo que necesita Mateo. Solté una pequeña risa. ¿Acabas de hacer un cumplido sobre el espacio de mi maletero? Estoy intentando hacer cumplido sobre todo lo relacionado contigo, Lucía Herrera. Se acercó un poco. Solo estoy empezando por las cosas fáciles. Sentí como mis mejillas se calentaban. Después me ayudó a acomodar a Mateo en su asiento. Y lo hizo con una seguridad que me sorprendió. Como si hubiera prestado atención. Como si aprender las pequeñas partes de nuestra vida fuera algo importante. Cuando cerró la puerta, se quedó frente a mí. Avísame cuando lleguéis a casa. Levanté una ceja. ¿Para comprobar que no nos secuestraron? No. Sonrió. Para poder dejar de mirar el móvil cada 30 segundos y terminar algo de trabajo. Antes de irme, besó suavemente mi mejilla. Nada intenso. Nada como año nuevo. Pero de alguna forma igual de importante. Domingo. 10 de la mañana. Asentí. Domingo. Conduje de regreso a casa con Mateo dormido en el asiento trasero y la sensación de aquel beso todavía en mi piel. Al detenerme en un semáforo, mi móvil vibró. Alejandro. Ha sido el mejor sábado que he tenido en años. Gracias por darme una oportunidad. Sonreí antes de poder evitarlo. Yo. No me des las gracias todavía. ¿No has visto una crisis completa de Mateo? La respuesta llegó casi inmediatamente. Alejandro. Sí la vi. En el ascensor, ¿recuerdas? Y sigo pensando que es uno de los niños más increíbles que he conocido. Dejé el móvil a un lado.
Porque de repente mis ojos se llenaron de lágrimas. Durante años había visto a la gente fijarse en lo que Mateo no podía hacer. Las cosas que eran difíciles para él. Las diferencias. Alejandro había visto algo más. Lo había visto a él. El hombre de la música. La voz pequeña de Mateo llegó desde atrás. Pensé que estaba dormido. Miré por el espejo. Tenía los ojos casi cerrados. Sonreí. Sí, cariño. Tragué la emoción. El hombre de la música. Esa noche me dormí con el móvil cerca y la extraña sensación de que quizá aquel beso equivocado no había sido un error. Quizá había sido exactamente lo que ambos necesitábamos. Y quizá las cosas que daban miedo eran precisamente las que valía la pena intentar. Los domingos por la mañana en el parque de trampolines se convirtieron en una costumbre. Después llegaron los almuerzos. Luego pequeños paseos entre semana. En menos de un mes, Alejandro se había convertido en una parte de nuestras vidas de una manera tan natural que me asustaba. Porque parecía demasiado fácil. Demasiado correcto. Otra vez. Mateo reía mientras saltaba y Alejandro lo esperaba cerca para asegurarse de que no se hiciera daño. Una más y nos vamos, avisé. Alejandro tiene algo importante a las 3. Comida familiar. Alejandro miró su reloj. De hecho, ya voy tarde. Sentí culpa inmediatamente. Sabía que esas reuniones eran importantes para él. Pero aún así estaba aquí. Con nosotros. Deberías ir. Me miró. Estoy exactamente donde quiero estar. Después atrapó a Mateo en medio de un salto y mi hijo empezó a reír como pocas veces lo hacía. Además, la comida de mi abuela puede esperar. Sonrió. Aunque esta vez había algo detrás de esa sonrisa. Su decepción probablemente tarde más en desaparecer, pero estoy acostumbrado. Fue la primera señal. La primera grieta que vi en la imagen perfecta de su familia. Durante semanas me había hablado de ellos. De las comidas de domingo. De su hermana menor Sofía, a quien adoraba. De la enorme familia Valcárcel. Pero siempre había algo que no decía. Un peso detrás de cada palabra. Háblame de tu abuela. Me miró mientras caminábamos hacia el coche. Siempre la mencionas primero. Una sonrisa apareció en su rostro. Porque ella dirige todo. Pausa. Tiene casi 80 años y es más inteligente que cualquier empresario que conozco. Pero su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. Cuando mis padres murieron en un accidente hace 10 años, ella se encargó de mí y de Sofía. Su voz cambió. No sé qué habría sido de nosotros sin ella. Entendí. Pero. Suspiró. Pero tiene ideas muy claras sobre con quién debería casarme, cómo debería dirigir la familia y lo que significa llevar el apellido Valcárcel. Abrió la puerta de mi coche. Un gesto que ya había dejado de intentar evitar. Cree que estoy perdiendo el tiempo con. Se detuvo. Pero yo terminé la frase. Conmigo. Su mirada cambió. No. Alejandro. Intenté sonreír. Soy una profesora infantil con un apartamento pequeño y un hijo con necesidades especiales. No soy exactamente la candidata perfecta para una familia como la tuya. No hagas eso. Su tono fue más serio de lo que esperaba. ¿Qué? Hablar de ti como si fueras menos. Silencio. No pongas esas palabras en mi boca. La intensidad con la que lo dijo me dejó sin respuesta. Pero había algo que no podía ignorar. ¿Ella sabe de mí? Alejandro apartó la mirada. Y ahí tuve mi respuesta. No se lo has dicho. Lucía. Sentí un pequeño dolor en el pecho. Más fuerte de lo que quería admitir. ¿Por qué? Tardó unos segundos en responder. Porque cuando lo haga, esto entrará en su mundo.
Me miró. Vendrán las opiniones. Las expectativas. Las comparaciones con la mujer que ellos creen que debería estar conmigo. Pausa. Quería proteger esto un poco más. Esto. Nosotros. Y aunque una parte de mí lo entendía, otra parte sabía que tarde o temprano ambos mundos tendrían que encontrarse. Y tenía miedo de descubrir cuál de los dos sobreviviría. Es protegerte, dijo Alejandro finalmente. Lo miré en silencio. ¿Protegerme de qué? No respondió inmediatamente. Y eso me preocupó más. Porque Alejandro siempre parecía tener una respuesta para todo. Excepto cuando se trataba de su familia. De un mundo que no siempre es justo. Suspiró. Mi familia no es mala, Lucía. Mi abuela no es una mala persona. Pero viene de otra época. Para ella el apellido, las responsabilidades y el futuro familiar están por encima de todo. Miró hacia donde Mateo jugaba tranquilamente dentro del coche. Y tú y Mateo sois lo único en mi vida que nunca se ha sentido como una obligación. Sentí como mi corazón se ablandaba. Pero no podía ignorar la realidad. Algún día tendrás que decírselo. Asintió. Lo sé. Porque si esto es real. No pude terminar. Tenía demasiado miedo de decirlo. Alejandro se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. Es real. Su voz no dudó. Lucía, tú y Mateo sois lo más real que tengo. Me besó. No como aquella primera noche llena de sorpresa y emoción. Esta vez fue diferente. Era un beso que decía: estoy aquí. No me voy. Desde el asiento trasero, Mateo hizo un sonido de protesta. Nos separamos riendo. Ve con tu familia, dije. Lucía. En serio. Toqué su mano. Pero si vamos a hacer esto de verdad, algún día necesito conocerlos. Su expresión se volvió seria. El próximo domingo. Me sorprendí. ¿Qué? Se lo diré esta semana. Les daré tiempo para acostumbrarse antes de llevarte directamente al territorio enemigo. Intentó bromear. Pero ambos sabíamos que había algo de verdad en esas palabras. Lo vi alejarse en su coche elegante. Un recordatorio de que por mucho que compartiéramos domingos normales y tardes sencillas, seguíamos viniendo de mundos completamente distintos. La llamada llegó el jueves por la noche. Yo estaba revisando trabajos de mis alumnos mientras Mateo construía una torre enorme con sus bloques. Cuando vi el nombre de Alejandro en la pantalla, sonreí. Hasta que escuché su voz. Ella lo sabe. Sin saludo. Sin nada. Solo tensión. Me incorporé. ¿Quién? Aunque ya sabía la respuesta. Mi abuela. Silencio. No sé cómo, pero sabe de ti. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué dijo? Escuché su respiración al otro lado. ¿Qué quiere conocerte? Pausa. Cena familiar el domingo. Sin excusas. Me quedé mirando los papeles sobre la mesa. El momento que sabía que llegaría. Pero para el que no estaba preparada. Alejandro. Lo siento. Su voz sonaba agotada. Quería hacerlo de otra manera. Quería contarlo cuando estuviera preparado. Pero alguien nos vio juntos y habló. El círculo social de Madrid es pequeño cuando llevas el apellido Valcárcel. Tragué saliva. ¿Qué le dijiste de mí? La verdad. Esperé. ¿Que eres profesora? ¿Que tienes un hijo? Silencio. ¿Que eres importante para mí? Mi corazón reaccionó. Aunque estaba asustada. Aunque sabía que esto podía terminar mal. ¿Y ella? Alejandro soltó una risa sin humor. Dijo que te llevara a cenar para saber si eras adecuada. La palabra cayó como una piedra. Adecuada.
Como si yo fuera una candidata para un puesto. No una persona. Esas fueron sus palabras, continuó. Como si estuviera evaluando una inversión. Debería haberme enfadado. Pero la verdad era que una parte de mí ya esperaba algo así. Ese era el miedo que había tenido desde el principio. Que su mundo mirara el mío y decidiera que no era suficiente. Quizá no debería ir. No. Su respuesta fue inmediata. Alejandro. Quiero que estés allí. Su voz se hizo más firme. Porque si vamos a construir algo, no quiero esconderte. Me quedé callada. Va a hablar de Victoria Salazar. Fruncí el ceño. ¿Quién? La mujer con la que mi familia lleva años imaginando que terminaré. Sentí algo incómodo en el pecho. ¿Hay una mujer? No así. Respondió rápido. Nuestras familias se conocen desde siempre. Ella estudió en las mejores universidades, habla varios idiomas, entiende los negocios. Suspiró. Para mi abuela representa la elección perfecta. ¿La quieres? La pregunta salió antes de poder detenerla. Hubo una pausa. No. Una sola palabra. Segura. Apenas la conozco realmente. Hemos coincidido en eventos durante años. Es inteligente, buena persona probablemente. Otra pausa. Pero no eres tú. Cerré los ojos. Porque una parte de mí quería creerle. Y otra parte recordaba que la vida no era un cuento. Alejandro, si tu abuela me conoce, conocerá toda mi realidad. Miré a Mateo jugando. Soy un paquete completo. Mateo viene conmigo. Lo sé. No, necesito que lo entiendas. Mi voz tembló. Si alguien como ella piensa en términos de familias perfectas y futuros perfectos, probablemente mi vida no sea lo que imaginaba para ti. Entonces tendrá que cambiar lo que imagina. Lo dijo tan simple. Como si fuera fácil. Pero yo sabía que no lo era. ¿Y si te hace elegir? El silencio duró demasiado. Demasiado. Alejandro. Ella no puede obligarme a elegir. Pero escuché la duda. No sobre mí. Sobre decepcionar a la mujer que lo había criado. La mujer que había mantenido unida a su familia cuando perdió a sus padres. Ese tipo de amor era complicado. Ese tipo de deuda pesaba. Confía en mí, susurró finalmente. Miré a Mateo. A la pequeña vida que había construido sola. A todo lo que podía perder. Está bien. Respiré. Diré. Escuché cómo Alejandro soltó el aire. Gracias. Pero no voy a fingir ser alguien que no soy. Una pequeña risa apareció en su voz. Eso es exactamente lo que espero. ¿Qué significa eso? Que eres maravillosamente diferente a todo lo que mi familia esperaba. Pausa. Y esa es la razón por la que estoy enamorándome de ti. Me quedé sin palabras. Porque algunas frases cambian algo cuando las escuchas. Y esa fue una de ellas. Después de colgar la llamada, me quedé sentada durante mucho tiempo frente a la mesa. Tenía delante los dibujos de mis alumnos que debía revisar. Pero mi mente estaba en otro lugar. Entonces escuché una pequeña melodía desde el salón. Mateo estaba tocando el pequeño teclado que Alejandro le había regalado. La misma canción. Vivaldi. La melodía que los había conectado desde el primer momento. Durante las últimas semanas había visto cambios en mi hijo. Intentaba cosas nuevas. Sonreía más. Aceptaba situaciones que antes habrían sido imposibles. Alejandro no solo había entrado en mi vida. Había encontrado un pequeño espacio dentro del mundo de Mateo. Y precisamente eso era lo que más miedo me daba. Porque ahora teníamos mucho más que perder. El sábado, Clara vino a casa para ayudarme a elegir qué ponerme para la cena.
Abrió mi armario y trató de ocultar su reacción. Vale. Sacó un vestido negro sencillo. Podemos empezar con esto. Rodé los ojos. ¿Tan mal está? No. Se quedó callada unos segundos. Es solo que... Lucía, vas a una cena con la familia Valcárcel. Lo dijo como si fuera a conocer a la familia real. Lo sé. No, no creo que realmente lo sepas. Se sentó en mi cama. Esta gente vive en otro mundo. Dinero antiguo, tradiciones antiguas. Doña Isabel Valcárcel no es simplemente una abuela. Es una mujer respetada en los círculos más importantes de Madrid. Ya sabía todo eso. Pero escucharlo en voz alta lo hacía peor. Si no le gustas, Alejandro tendrá que decidir. Clara no respondió. Porque ambas sabíamos que era verdad. Miré el vestido entre mis manos. Quizá es mejor descubrirlo ahora. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. No dentro de 6 meses. No cuando Mateo esté todavía más unido a él. Clara se sentó a mi lado. Ya está unido a él. Esa frase dolió. Porque era cierta. Los vi el otro día en el parque. Sonrió ligeramente. Alejandro estaba enseñándole una canción nueva en esa aplicación de piano. Mateo lo miraba, Lucía. De verdad lo miraba. Mis ojos se llenaron de emoción. Porque solo alguien que conocía a Mateo podía entender lo importante que era eso. Si esto sale mal, los dos vais a sufrir. Asentí. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues? No pude responder inmediatamente. Porque me había hecho esa misma pregunta muchas veces. Entonces pensé en aquella noche de Año Nuevo. En aquella terraza. En la mujer que se permitió besar a un desconocido. En la mujer que por primera vez en años recordó que era algo más que una madre intentando sobrevivir. Porque no quiero pasar el resto de mi vida teniendo miedo. Clara sonrió. Y me abrazó. Eres una de las personas más valientes que conozco. Susurró. No permitas que una familia rica te haga sentir que no eres suficiente. Pero mientras el domingo se acercaba, mis nervios crecían. Alejandro me enviaba mensajes constantemente. Pequeñas bromas. Palabras de ánimo. Canciones que pensaba que a Mateo podrían gustarle. Estaba intentando hacer que todo pareciera más fácil. Pero los dos sabíamos la verdad. Aquella cena podía cambiarlo todo. El domingo por la tarde dejé a Mateo con mi madre. Cuando entendió que Alejandro no vendría, se puso triste. Y eso fue suficiente para romperme un poco el corazón. Porque mi hijo no se encariñaba fácilmente. Pero Alejandro ya no era solo el hombre de la música. Era alguien importante. Mi madre me abrazó antes de irme. Sé tú misma. Me miró a los ojos. Y si ellos no pueden ver lo especial que eres, el problema es de ellos. La casa de los Valcárcel. Bueno. Llamar la casa no era exactamente correcto. Era una enorme finca a las afueras de Madrid, detrás de puertas de hierro y jardines perfectamente cuidados. Al entrar sentí como si hubiera cruzado a otro mundo. Alejandro me esperaba en la entrada. Con pantalón elegante y camisa. Parecía alguien salido de una revista. Estás preciosa. Me besó suavemente. ¿Lista? Lo miré. No. Sonrió. Entonces hagámoslo de todos modos. Tomó mi mano. Y entramos juntos. En el comedor nos esperaba toda una familia. Pero solo una persona dominaba la habitación. Doña Isabel Valcárcel. Era una mujer pequeña, elegante, de cabello perfectamente arreglado. Pero tenía una presencia más fuerte que cualquier empresario que hubiera conocido. Sus ojos me analizaron de arriba a abajo en apenas unos segundos. Entonces habló. Así que tú eres la profesora infantil.
No era una pregunta. Era una evaluación. Intenté mantenerme firme. Sí, señora. Sé dónde trabajas. Pausa. Sé dónde vives. Sus ojos no se apartaron de los míos. Hice lo de tu hijo. Sentí como mi corazón se aceleraba. La mano de Alejandro tocó suavemente mi espalda, recordándome que no estaba sola. Doña Isabel señaló la mesa. Siéntate. Silencio. Primero comeremos. Otra pausa. Después hablaremos. Miré a Alejandro. Su mandíbula estaba tensa. Sus hombros rígidos. Y en ese momento entendí algo. Aquello no era una simple cena familiar. Era una prueba. Y yo acababa de entrar en una batalla que nunca había querido pelear. La cena en la finca Valcárcel fue como estar dentro de una obra de teatro donde todos conocían perfectamente su papel. Todos excepto yo. Sofía, la hermana menor de Alejandro, una arquitecta brillante de 28 años, intentó hacerme sentir cómoda desde el primer momento. Su tío Antonio habló sobre proyectos inmobiliarios. Su primo Diego, de quien Alejandro me había hablado, estaba sentado al final de la mesa. De vez en cuando tarareaba pequeñas melodías mientras observaba todo en silencio. Pero nada de eso cambiaba una cosa. Cada palabra. Cada gesto. Cada movimiento. Ocurría bajo la mirada de doña Isabel. Y yo podía sentir cómo me analizaba con cada segundo que pasaba. Finalmente dejó su copa sobre la mesa con una calma calculada. Señorita Herrera. Todas las conversaciones se detuvieron. Levanté la mirada. Alejandro me dice que llevan viéndose varias semanas. 5 semanas, respondí. Luego añadí. Aunque se siente como más tiempo. Me di cuenta de cómo sonaba y corregí rápidamente. En un buen sentido. Sofía sonrió un poco. Pero doña Isabel no. Y su hijo tiene 4 años. Sentí que mi cuerpo se preparaba automáticamente. Sí. Mateo cumplió 4 hace poco. Tiene autismo, según tengo entendido. Lo dijo de una forma fría. Como si estuviera revisando un documento. No como si hablara de mi hijo. Sí. Debe ser una situación difícil. Sentí como Alejandro se tensó a mi lado. Pero puse mi mano sobre la suya. Yo podía responder. Llevaba años respondiendo. Mateo es lo mejor que me ha pasado. Mi voz fue tranquila. No ve el mundo como la mayoría de personas. Pero precisamente por eso me ha enseñado a verlo de una forma diferente. Por primera vez, algo cambió en los ojos de doña Isabel. Muy poco. Pero lo noté. Una respuesta admirable. Pausa. Pero la vida no se construye solo con buenas intenciones. Ahí estaba. El verdadero inicio. Los niños necesitan tiempo. Atención. Sacrificios. Sus ojos pasaron de mí a Alejandro. Y Alejandro ya tiene muchas responsabilidades. Abuela. La voz de Alejandro fue una advertencia. Pero ella levantó una mano. Solo estoy diciendo la verdad. Volvió a mirarme. Parece una buena mujer, señorita Herrera. Estoy segura de que es una buena madre. Silencio. Pero debe entender algo. Se inclinó ligeramente. Alejandro no es cualquier hombre. Miré a Alejandro. Él tenía la mandíbula apretada. Lleva un apellido importante. Algún día dirigirá todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones. Continuó. La persona que esté a su lado no solo será su pareja. También representará nuestra historia. Entendí exactamente lo que quería decir. Yo no encajaba. No estoy pidiéndole matrimonio a Alejandro, respondí con calma. Solo estamos conociéndonos. Nada es solo algo cuando eres un Valcárcel.
La mesa quedó en silencio. He vivido muchos años, Lucía. Era la primera vez que decía mi nombre. Y he visto muchas historias empezar con emoción. Pero la emoción desaparece. Las diferencias permanecen. Sus palabras dolieron. Porque tocaban justo mi mayor miedo. Alejandro necesita a alguien que entienda su mundo. Pausa. Alguien preparada para estar a su lado en eventos, reuniones, decisiones importantes. Ya sabía hacia dónde iba. Así que pregunté. ¿Alguien como Victoria Salazar? El silencio fue inmediato. Incluso Sofía dejó de moverse. Doña Isabel levantó ligeramente las cejas. ¿Te habló de Victoria? Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. Sí. Porque Lucía y yo hablamos con sinceridad. Miró a su abuela. Eso hacen dos personas cuando se importan. No negocian matrimonios como si fueran acuerdos empresariales. Alejandro. La voz de Isabel se endureció. No me hables de esa manera. Entonces no hables de Lucía como si fuera una candidata que no cumple los requisitos. Su tono nunca había sido tan firme. No es una inversión que puedas rechazar. Se levantó ligeramente de la silla. Es la persona que me hace feliz. Aquella palabra quedó flotando. Feliz. Doña Isabel soltó una pequeña risa. Pero sin alegría. La felicidad no mantiene una familia. Alejandro la miró. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en mi felicidad? Nadie habló. Tu abuelo y yo construimos una vida basada en respeto y compromiso. Respondió ella. Tus padres también. Algo cambió en el rostro de Alejandro. Mis padres se amaban. Su voz tenía dolor. Los vi toda mi infancia. Eso no era obligación. Pausa. Era real. Doña Isabel se levantó. A pesar de su edad y tamaño, seguía dominando toda la habitación. Se amaban porque compartían valores. Historia. Un mismo camino. Luego me miró. Y sorprendentemente, su voz fue más suave. No digo esto para hacerte daño. Silencio. Pero debo proteger a mi nieto. Y entonces dijo las palabras que más temía. No creo que puedas darle la vida que necesita. Algo dentro de mí se rompió un poco. Porque una parte de mí. La parte insegura. La parte que todavía se preguntaba por qué Alejandro me había elegido. Pensó que quizá tenía razón. Yo no podía darle mansiones. Contactos. Una posición social. No sabía moverme en su mundo. Solo era una profesora. Una madre. Una mujer que hacía lo mejor que podía. Tiene razón. Alejandro giró rápidamente hacia mí. Lucía, no. Pero levanté la mano. Porque necesitaba decirlo. Tiene razón en que nuestros mundos son diferentes. Miré a doña Isabel. No puedo darle lo mismo que Victoria Salazar podría darle. Respiré profundamente. No sé cómo ser la esposa perfecta de un Valcárcel. Alejandro intentó hablar. Pero continué. Pero puedo darle algo real. Mi voz dejó de temblar. Puedo darle sinceridad. Puedo ver al hombre que es, no solo el apellido que lleva. Miré a Alejandro. Puedo darle domingos normales, risas inesperadas y un niño pequeño que piensa que él puede convertir cualquier momento en música. Volví hacia doña Isabel. Usted está midiendo mi valor con reglas que nunca fueron hechas para alguien como yo. Silencio. ¿Puedo encajar perfectamente en su mundo? Negué. Probablemente no. Pausa. Pero si quiere saber si puedo hacer feliz a su nieto. Miré a Alejandro. Pregúnteselo a él. Toda la mesa giró hacia él. Y en ese momento supe que la respuesta de Alejandro cambiaría todo, toda la familia esperaba.
Incluso doña Isabel. Por primera vez durante toda la cena, nadie parecía tener el control. Excepto Alejandro. Él se levantó lentamente. Pero no miró a su abuela. Me miró a mí. Ella me hace sentir vivo. Su voz era tranquila. Pero cada palabra tenía un peso enorme. Por primera vez desde que mis padres murieron, siento que estoy viviendo mi propia vida. El silencio de la habitación era absoluto. Durante años hice todo lo que debía hacer. Dirigí empresas. Cuidé el apellido. Tomé decisiones pensando siempre en todos los demás. Miró a su familia. Pero olvidé preguntarme qué quería yo. Sus ojos volvieron a mí. Cuando estoy con Lucía y Mateo, recuerdo quién era antes de convertirme únicamente en la persona que todos necesitaban que fuera. Sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Porque sabía cuánto le costaba decir aquello. Alejandro miró a su abuela. Te quiero, abuela. Su voz se quebró ligeramente. Tú nos salvaste a Sofía y a mí cuando perdimos todo. Nunca olvidaré eso. Pausa. Pero no puedo casarme con Victoria para hacer feliz a los demás. Doña Isabel permaneció inmóvil. No puedo pasar el resto de mi vida dentro de una jaula cómoda. La frase golpeó más fuerte de lo esperado. Incluso Sofía bajó la mirada. Como si llevara años esperando escuchar eso. ¿Una jaula? La voz de doña Isabel fue baja. ¿Así ves todo lo que esta familia construyó para ti? No. Alejandro negó. Así veo una vida donde todos deciden por mí menos yo. La tensión era insoportable. Entonces doña Isabel hizo la pregunta que yo más temía. ¿Y si tienes que elegir? Mi corazón se detuvo. Tu familia. Pausa. Tus responsabilidades. Otra pausa. Ella. Sentí que todo el aire desaparecía. Ahí estaba. El momento que había temido desde el principio. El momento donde nuestros mundos chocaban. Donde alguien iba a salir herido. No haga eso. La voz vino de Sofía. Todos la miramos. Abuela, no lo obligues a elegir. Sus ojos estaban brillantes. No es justo. La vida no siempre es justa, Sofía. Respondió Isabel. La vida es sacrificio. Familia. Deber. Entonces volvió a mirar a Alejandro. Esperando. Mi mano buscó la suya. Pero no para pedirle que me eligiera, sino para recordarle que no estaba solo. Alejandro respiró profundamente. Me elijo a mí. Nadie habló. Elijo construir una vida que sea mía. Su voz se hizo más fuerte. No una historia escrita antes de que yo pudiera decidir. Miró a su abuela. Y sí. Pausa. Elijo a Lucía. Mis lágrimas cayeron. Porque es la primera persona en 10 años que me recordó que también tengo derecho a querer algo para mí. El silencio después de eso fue más doloroso que cualquier grito. El rostro de doña Isabel era imposible de leer. Finalmente habló. Entonces eliges decepcionar a las personas que sacrificaron todo por ti. Alejandro cerró los ojos. Aquello le dolió. Lo conocía demasiado bien para no verlo. No. Susurró. Luego abrió los ojos. Elijo dejar de decepcionarme a mí mismo. Me levanté. Alejandro. Porque aunque una parte de mí quería escuchar esas palabras, otra parte sabía lo mucho que estaba perdiendo. No tienes que hacerlo. Él tomó mi mano. Sí. Su respuesta fue simple. Sí tengo que hacerlo. Miró a su familia una última vez. Lo siento. Su voz era sincera. Pero no puedo seguir viviendo una vida que no siento mía. Salimos de aquella casa mientras Sofía nos llamaba desde atrás. Y mientras doña Isabel permanecía en silencio.
Un silencio que dolía más que cualquier discusión. Alejandro no habló hasta llegar al coche. Cuando puso las manos sobre el volante, noté que temblaban. El hombre que parecía poder controlar cualquier situación. Estaba roto. ¿Acabo de destruirlo todo? La pregunta salió casi como un susurro. Me dolió escucharlo. Porque debajo del empresario poderoso seguía estando aquel chico de 25 años que perdió a sus padres y tuvo que convertirse en el responsable de todos. No lo sé. Respondí con sinceridad. Porque mentir no ayudaría. Tomé su mano. Pero gracias. Me miró. ¿Por qué? Por elegirme. Pausa. Pero más que eso, por elegirte a ti. Sus ojos se suavizaron. Y entonces me besó. Un beso lleno de miedo. De incertidumbre. Pero también de una decisión tomada. Lo dije en serio. Susurró. Tú y Mateo sois mi vida ahora. Miré por la ventana mientras nos alejábamos de la enorme finca Valcárcel. Las luces quedaban atrás. Aquel mundo perfecto. Aquel mundo que quizá nunca me aceptaría. Alejandro había saltado conmigo. Pero mientras conducíamos hacia la noche de Madrid, no podía dejar de preguntarme algo. ¿Qué pasaría cuando la caída terminara? ¿Habría algo esperando para sostenernos? ¿O simplemente descubriríamos que el amor no siempre era suficiente? Las consecuencias llegaron más rápido de lo que imaginamos. El lunes por la mañana, el teléfono de Alejandro no dejó de sonar. Familiares. Socios. Personas importantes. Personas que pensaban que tenían derecho a opinar sobre su vida. Él ignoraba la mayoría de llamadas. Pero yo veía el cansancio en sus ojos. La tensión en sus hombros. Incluso cuando jugaba con Mateo. Incluso cuando sonreía. Algo estaba pesando sobre él. Y me daba miedo que ese peso fuéramos nosotros. El martes por la noche estábamos en mi apartamento. Un lugar pequeño. Sencillo. Muy diferente a la enorme finca Valcárcel. Mateo estaba sentado en el suelo tocando el pequeño teclado mientras Alejandro y yo comíamos pizza en la mesa. Una escena completamente normal. Y quizá por eso dolía más. Porque sabía que Alejandro amaba estos momentos. Pero también sabía que estaba perdiendo otros. Deberías llamar a tu abuela. Alejandro levantó la mirada. Lucía. Lo digo en serio. Dejó la pizza sobre el plato. No estoy abandonando a mi familia. Pero parece que estás eligiéndonos a nosotros en lugar de ellos. Me dolió decirlo. Pero necesitaba hacerlo. Y eso no puede funcionar para siempre. Silencio. Un día podrías empezar a odiarme por lo que perdiste. Su respuesta fue inmediata. Nunca podría odiarte. Tomó mi mano. Lucía, lo que dije esa noche era verdad. Estoy cansado de vivir la vida que otros diseñaron para mí. Quería creerlo. De verdad quería. Pero podía ver el dolor en sus ojos. La familia Valcárcel no era solo dinero. Era su historia. Sus recuerdos. La última conexión con sus padres. Y yo no quería ser la razón por la que perdiera eso. El miércoles, alguien inesperado apareció en mi colegio. Cuando terminé las clases y salí al aparcamiento, vi a una mujer elegante esperándome. Abrigo caro. Postura perfecta. Por un segundo mi corazón se detuvo. Pero no era doña Isabel. Era Sofía. La hermana de Alejandro. No he venido a discutir contigo. Fue lo primero que dijo. Le creí. Había algo diferente en ella. Aunque la mitad de mi familia piensa que debería hacerlo. Una pequeña sonrisa apareció. La otra mitad piensa que Alejandro por fin hizo algo por sí mismo. Eso me sorprendió. ¿Podemos hablar unos minutos? Asentí.
Nos sentamos dentro de mi coche mientras Mateo estaba unos minutos con Clara. Durante un rato Sofía miró hacia adelante en silencio. Después habló. Mi hermano siempre fue el perfecto. Su voz era tranquila. Las mejores notas. La actitud correcta. El hijo responsable. Miró sus manos. Cuando nuestros padres murieron, él tenía 25 años. Pausa. Y de un día para otro dejó de ser un joven y se convirtió en el hombre que todos necesitábamos. La imaginé. Una familia rota. Un Alejandro mucho más joven intentando sostenerlo todo. Renunció a muchas cosas. Continuó. A sueños que tenía. A relaciones que podrían haberlo hecho feliz. Incluso a la idea de equivocarse. Me miró. Porque Alejandro Valcárcel no podía equivocarse. Sentí un nudo en la garganta. No sabía eso. Claro que no. Sonrió triste. Mi hermano nunca habla de lo que le duele. Simplemente hace lo que debe hacer. Silencio. Pero entonces apareciste tú. No sabía qué decir. Y por primera vez en 10 años volví a ver a mi hermano. Sus ojos se llenaron de emoción. Él que tocaba el piano durante horas. El que se reía sin pensar en la próxima reunión. El que soñaba con hacer algo que importara. Tragué saliva. Sofía, no quiero ser la razón por la que pierda a su familia. Ella negó. No eres la razón. Pausa. Nosotros fuimos la razón por la que casi se perdió a sí mismo. Sus palabras se quedaron conmigo. Antes de irse, me entregó una tarjeta con una dirección. Ven aquí el sábado. Miré la tarjeta. ¿Qué es? Algo que necesitas ver. Dudé. ¿Alejandro sabe esto? Sonrió. Sí. Abrió la puerta del coche. Y trae a Mateo. El sábado llegamos a una zona industrial de Madrid que no conocía. Frente a nosotros había un enorme edificio antiguo. Alejandro estaba esperando en la entrada. Con él estaban Sofía, Diego y varias personas trabajando. ¿Qué es este lugar? Pregunté. Alejandro parecía nervioso. Algo raro en él. Ven. Tomó mi mano. Quiero enseñarte algo. Entramos. Y me quedé sin palabras. El edificio estaba en plena transformación. Todavía faltaba mucho trabajo. Pero ya podía verse la idea. Espacios abiertos. Luz natural. Salas diseñadas cuidadosamente. Paneles especiales para controlar el sonido. Zonas de terapia. Instrumentos. Un pequeño escenario. Miré alrededor intentando entender. Alejandro. Él sonrió. Será un centro de terapia musical. Mi corazón se detuvo. Para niños como Mateo y Diego. Continuó. Niños que encuentran en la música una forma de expresarse cuando las palabras no son suficientes. Miró el lugar. Un espacio donde nadie les diga que tienen que ser diferentes. Silencio. Porque aquí ya serán exactamente quienes deben ser. No podía hablar. Mateo, en cambio, ya estaba explorando el lugar con Diego. Los dos creando pequeñas melodías juntos. Esto cuesta muchísimo dinero. Fue lo único que pude decir. Alejandro sonrió un poco. Tengo dinero parado en cuentas y edificios vacíos. Me miró. Prefiero usarlo para algo que tenga sentido. Entonces Sofía apareció. Enséñale la oficina. Fruncí el ceño. ¿Qué oficina? Alejandro me llevó hasta una sala al fondo. Abrí la puerta. Y me quedé completamente inmóvil. Un escritorio. Ventanas enormes mirando hacia las salas. Y una pequeña placa. Con mi nombre. Lucía Herrera. Directora del programa.
No podía respirar. No puedo aceptar esto. Alejandro negó suavemente. No es un regalo. Me entregó una carpeta. Es una oferta de trabajo. Lo miré sin entender. Tú crearás los programas educativos. Elegirás especialistas. Dirigirás el proyecto. Pausa. Esto no funciona sin alguien como tú. Abrí la carpeta con las manos temblando. El salario. Los beneficios. El apoyo para las terapias de Mateo. Era más de lo que jamás había imaginado. Es demasiado. Alejandro se acercó. No. Su voz fue suave. Durante años mi dinero construyó edificios. Miró hacia donde Mateo reía. Pero tú me enseñaste que también podía construir oportunidades. Y en ese momento entendí algo. Alejandro no estaba intentando salvarnos. Nosotros también lo habíamos salvado a él. Miré aquella oficina durante varios segundos. Mi nombre en esa puerta parecía pertenecer a otra persona. A una versión de mí que no tenía miedo. Una versión que se permitía soñar más allá de sobrevivir cada día. Alejandro. Mi voz salió casi en un susurro. No sé si puedo hacerlo. Él no pareció sorprendido. Solo se acercó. ¿Por qué? Miré todo a mi alrededor. El edificio. Las salas. Todo lo que estaba creando. Porque esto es enorme. Respiré profundamente. Yo soy profesora de infantil. Trabajo con niños pequeños, preparo actividades, leo cuentos. Y cambias vidas. Me quedé callada. Alejandro continuó. Lucía, tú ves cosas que otras personas ignoran. Miró hacia Mateo y Diego. Cuando todos ven dificultades, tú buscas maneras de conectar. Pausa. Eso es exactamente lo que este lugar necesita. Sentí lágrimas acumulándose. Porque durante años había escuchado todo lo que mi vida no era. No era fácil. No era normal. No era como la de los demás. Pero Alejandro veía algo diferente. Veía valor. ¿Tu abuela sabe de esto? Pregunté. Su expresión cambió ligeramente. Sí. Eso me sorprendió. ¿Y aceptó? Antes de que pudiera responder, Sofía intervino desde la puerta. Digamos que no gritó. Sonreí. En nuestra familia eso ya es prácticamente una celebración. Alejandro rió. Era la primera vez en días que lo veía reír de verdad. Cuando dejé de discutir y simplemente le expliqué por qué esto era importante para mí, escuchó. Pausa. Todavía tiene dudas sobre nosotros. Asentí. Eso no me sorprendía. Pero respeta el proyecto. Miró la sala. Y es un comienzo. Un comienzo. A veces eso era todo lo que necesitabas. Miré a través del cristal. Mateo estaba sentado junto a Diego. Los dos tocando diferentes notas. Dos personas que muchos no entendían. Pero allí parecían exactamente donde pertenecían. Esto realmente está pasando. Alejandro tomó mi mano. Si tú quieres. Lo miré. Todo. Su voz bajó. El centro. Nosotros. Pausa. Una vida que construyamos juntos. Mi corazón empezó a acelerarse. No estoy diciendo que será fácil, Lucía. Continuó. Mi familia seguirá teniendo opiniones. Habrá eventos donde quizás sientas que no perteneces. Habrá momentos donde mi mundo y el tuyo choquen. Sonrió suavemente. Pero quiero enfrentarlos contigo. Apreté su mano. Prométeme algo. Lo que sea. No pierdas a tu familia intentando demostrar que me eliges. Su expresión cambió. Lucía. Hablo en serio. Miré sus ojos.
Y tampoco quiero perderme intentando convertirme en alguien que encaje perfectamente en tu mundo. Silencio. Encontramos un equilibrio juntos. Pausa. ¿O no funciona? Alejandro acercó mi mano a sus labios. Juntos. Susurró. Siempre juntos. Y por primera vez. Le creí completamente. Los siguientes meses fueron una mezcla de caos, miedo y emoción. El centro avanzaba rápidamente. Alejandro se encargaba de la construcción. Yo pasaba noches enteras diseñando programas. Hablando con terapeutas. Pensando en niños como Mateo. Niños que necesitaban que alguien creyera en ellos. La relación con la familia Valcárcel no cambió de un día para otro. La vida real no funciona así. Doña Isabel seguía siendo Doña Isabel. Seguía haciendo comentarios sobre algunas cosas. Seguía recordándole a Alejandro reuniones importantes. Seguía intentando controlar más de lo necesario. Pero algo empezó a cambiar. Pequeños momentos. Como cuando preguntó qué música le gustaba a Mateo. O cuando apareció con unos auriculares especiales que había investigado por su cuenta. Nunca dijo. Me equivoqué. Era demasiado orgullosa para eso. Pero sus acciones empezaron a decirlo por ella. 6 meses después, el Centro de Terapia Musical Herrera Valcárcel abrió sus puertas oficialmente. Había cámaras. Periodistas. Familias emocionadas. Niños entrando a un lugar donde nadie les pedía que fueran diferentes. Yo estaba nerviosa detrás del escenario revisando todo por 10ª vez. Entonces Alejandro apareció. ¿Otra vez comprobando la lista? Lo miré. Puede que la haya revisado 12 veces. Sonrió. Solo 12. Estoy impresionado. Le di un pequeño golpe en el brazo. Pero estaba demasiado nerviosa para bromear. ¿Y si algo sale mal? Alejandro miró hacia la sala llena de familias. Lucía. Tomó mi mano. Mira. Lo hice. Y vi a Mateo. Mi pequeño Mateo. El niño que antes se escondía del mundo cuando era demasiado ruidoso. Ahora estaba enseñándole a otro niño dónde estaban los instrumentos. Como si fuera su lugar. Como si perteneciera allí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Él está ayudando. Alejandro sonrió. Porque alguien le enseñó que tenía algo que ofrecer. Me miró. Tú. Antes de que pudiera responder, escuchamos una voz detrás. Parece que mi nieto finalmente hizo algo inteligente con su dinero. Nos giramos. Doña Isabel estaba allí. Elegante como siempre. Alejandro se sorprendió. Abuela. Ella miró alrededor del centro. Durante unos segundos no dijo nada. Después asintió lentamente. Tu madre habría estado orgullosa. Vi cómo esas palabras golpearon a Alejandro. Porque eran exactamente las que necesitaba escuchar desde hacía años. Luego doña Isabel me miró. Preparé mi cuerpo por costumbre. Pero esta vez su mirada era diferente. Todavía creo que eres una mujer muy inesperada para mi nieto. No pude evitar sonreír un poco. Lo sé. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Pero quizá Alejandro necesitaba algo inesperado. Y viniendo de doña Isabel Valcárcel. Eso era casi una declaración de amor. Aquella noche, después de la inauguración, Alejandro y yo volvimos al lugar donde todo había empezado. La terraza del Gran Hotel Castellana. El mismo lugar. La misma vista de Madrid. Pero nosotros ya no éramos las mismas personas. La terraza del Gran Hotel Castellana estaba casi igual. Las mismas luces de Madrid extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El mismo viento suave. La misma sensación de estar suspendidos entre un final y un nuevo comienzo. Pero esta vez era diferente.
La primera vez que estuvimos allí yo era una mujer que tenía miedo de querer algo para sí misma. Una madre que pensaba que su única misión era resistir. Y Alejandro era un hombre atrapado en una vida perfecta que no había elegido. Dos desconocidos. Dos personas perdidas. Un beso equivocado. Que terminó siendo la decisión más correcta de nuestras vidas. ¿Estás pensando en aquella noche? Preguntó Alejandro. Sonreí. ¿Tan fácil soy de leer? Para mí, sí. Se acercó y apoyó sus brazos junto a los míos mirando Madrid. Todavía recuerdo tu cara cuando pensabas que yo era otra persona. Me tapé la cara avergonzada. No me recuerdes eso. Él rió. Fue la mejor confusión que alguien ha tenido conmigo. Lo miré. Pude haber besado a cualquier desconocido. Pero me besaste a mí. Pausa. Y yo encontré exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Mi corazón todavía reaccionaba cuando decía cosas así. Incluso después de todo lo que habíamos vivido. Entonces la puerta de la terraza se abrió. Me giré. Y vi a Mateo. Caminaba hacia nosotros con una pequeña caja entre las manos. Mi corazón empezó a acelerarse. Mateo. Miré a Alejandro. Pero su expresión ya lo decía todo. Mi hijo llegó hasta nosotros. Sonriendo. Tarareando una melodía. No era Vivaldi esta vez. Era la marcha nupcial. A su manera. En su propio ritmo. Perfecta precisamente porque era suya. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera detenerlas. Alejandro tomó la caja de sus manos. Después se arrodilló frente a mí. El mismo hombre que una vez pensé que pertenecía a un mundo imposible de alcanzar. Ahora estaba allí. En mi mundo. En nuestro mundo. Lucía Herrera. Su voz tembló ligeramente. Algo que casi nunca ocurría. Toda mi vida pensé que tenía que encontrar a alguien que encajara en el camino que ya estaba escrito para mí. Pausa. Pero tú me enseñaste que podía construir uno nuevo. Mis lágrimas caían sin control. Me enseñaste que una familia no tiene que ser perfecta. Sonrió mirando a Mateo. Solo tiene que estar llena de amor. Luego volvió a mirarme. Quiero domingos caóticos. Quiero música por toda la casa. Quiero días difíciles que enfrentemos juntos. Pausa. Quiero una vida real contigo. Abrió la caja. ¿Quieres casarte conmigo? Miré a Mateo. Mi pequeño niño. El que muchos habían visto solo por sus dificultades. Pero que ahora estaba allí formando parte del momento más importante de mi vida. Luego miré a Alejandro. Y pensé en todo. La terraza. El ascensor. El primer café. El miedo. La lucha. La familia. Todo. Sí. Susurré. Luego reí llorando. Claro que sí. Los fuegos artificiales iluminaron Madrid otra vez. Como aquella primera noche. Pero esta vez no era un comienzo incierto. Era una promesa. 2 años después tuvimos nuestro primer hijo juntos. Y poco después llegó nuestra hija. Nuestra familia creció de una forma que jamás habría imaginado. Mateo se convirtió en una parte fundamental del centro. Todos lo llamaban el pequeño embajador. Cuando llegaban nuevas familias asustadas, sin saber qué esperar, él les demostraba algo que yo siempre había sabido. Ser diferente nunca significó ser menos. Alejandro tocaba el piano en cada ceremonia del centro. Y cada vez que escuchaba aquella melodía de Vivaldi recordaba el ascensor. El momento donde un hombre decidió no mirar las dificultades de mi hijo, sino encontrar la forma de entrar en su mundo. La vida no fue perfecta. Porque ninguna vida real lo es. Seguía habiendo cenas familiares complicadas.
Seguía habiendo eventos elegantes donde a veces yo sentía que no pertenecía. Seguía habiendo momentos donde el mundo Valcárcel y mi mundo chocaban. Pero también había domingos por la mañana llenos de risas. Había noches donde Alejandro calmaba a nuestros hijos con la misma canción que una vez calmó a Mateo. Había pequeños momentos donde miraba nuestra vida y no podía creer que fuera mía. Años después, una noche mientras estábamos en casa, le hice una pregunta que llevaba tiempo en mi mente. ¿Alguna vez te arrepientes? Alejandro dejó el libro que estaba leyendo. ¿De qué? De haber elegido esto. Miré alrededor. Los juguetes por el suelo. El ruido. Nuestra vida imperfecta. De haber elegido un camino más difícil. Alejandro tomó mi mano. Como siempre hacía. Lucía. Sonrió. Yo no elegí algo en lugar de otra cosa. Pausa. Te elegí a ti. Elegí a Mateo. Elegí nuestra familia. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Hay una gran diferencia. Sonreí. Muy profundo para esta hora de la noche, señor Valcárcel. Él rió suavemente. Eso pasa cuando besas a una desconocida en Año Nuevo. Me acercó más. Terminas pasando el resto de tu vida pensando en cómo un solo momento pudo cambiarlo todo. Apoyé mi cabeza en su hombro. Fue el mejor error de mi vida. Alejandro negó. Como aquella primera vez. No fue un error. Me miró. Fue lo primero verdadero que nos pasó en años. Y tenía razón. Aquel beso equivocado nos llevó hasta aquí. A una vida construida con amor. Con música. Con una familia que no siguió las reglas de nadie. Creamos nuestro propio mundo. Un domingo. Una canción. Una sonrisa. Una batalla. Un momento a la vez. Y no era perfecto porque encajara con lo que otros esperaban. Era perfecto porque era nuestro.